Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a este culto de adoración y vamos a empezar con un texto que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vamos a dar inicio con una oración personal ahí en sus hogares, acompañados de las notas a cargo de nuestra hermana Carla, con el preludio. Vamos a hacer un llamamiento a la adoración y lo vamos a encontrar en el Salmo número 95. Salmo número 95, y voy a hacer una lectura completa de ese salmo para que lo repitan o lo sigan con su vista ahí en sus hogares. Dice la palabra de nuestro Señor: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. Vamos a tener a continuación una oración de ofrecimiento. Cierren sus ojos. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora que nos permites estar delante de tu presencia, Señor, recordando que solo tú eres Dios, Señor, que tú eres soberano, sabio y perfecto, Señor, que nosotros no somos nada, Señor, que dependemos completamente de ti, Señor. Te pedimos un corazón humilde, sencillo, que reconozcamos que separados de ti nada podemos hacer. Padre Celestial, recibe este culto que es para tu gloria y tu honra, Señor. Estas alabanzas, Señor, que se llevan a cabo, Señor. Y pon en palabras de nuestro predicador, nuestro pastor Jesús Vallarta, todo lo que quieras tú que escuchemos, Señor. También te ponemos delante de tu presencia a todo tu pueblo, Señor, a toda tu congregación, Señor, para que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo
a tener ese corazón dispuesto de alimentarnos, Señor, día a día con tu palabra, Señor. Y el día de hoy, Señor, con esta predicación, dales palabra a todos los que llevan toda tu palabra, Señor, a todo el mundo, Señor. Gracias te damos en esta hora, porque te lo pedimos humildemente y únicamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A continuación, vamos a entonar el himno número 51. Himno 51, porque tú eres bueno. A continuación tenemos una lectura devocional, la cual se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Y voy a hacer la lectura completa de este capítulo. Síganme con la vista ahí en sus hogares, Señor, ya sea en su Biblia, en su teléfono, en lo que estén utilizando. Dice la palabra de nuestro Señor así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos,
Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Vamos a tener a continuación la oración de intercesión a cargo de nuestro presbítero Jesús Vallarta. Vamos a orar, hermanos, al Señor por todas sus misericordias, por todas las bondades que Él nos da a nosotros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en esta tarde, Señor. Gracias porque has permitido que nos reunamos como tu pueblo. Gracias porque en tu infinita bondad, Señor, siempre nos has escogido a nosotros como tu iglesia a través de todos los tiempos, Señor. Y tu iglesia siempre te ha rendido culto a ti, pues eres el único Dios vivo. Te agradecemos en esta tarde, Señor, porque permites la vida en cada uno de nosotros, porque permites la salud. Tú has permitido, Señor, la enfermedad también en muchos de nosotros, Señor, en familiares. Has permitido también algunos decesos, Señor, y por eso es que te rogamos en esta tarde, Señor, que tú sigas bendiciendo, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre, que siempre en tu bondad, en tu misericordia, pueda estar siempre, Señor, que tu pueblo sea sanado, Señor, conforme a tu voluntad. Padre, ponemos en tus manos, Señor, la salud de la mamá, de la hermana Elsa Vera, Señor. Te rogamos que tú la bendigas, que en tu misericordia puedas sanar a esta mujer y a todos los que se encuentran en enfermedad. Pero oramos por la vida de la hermana Elsa, Señor, que tú la bendigas, que tú estés fortaleciendo a su familia, Señor, en esta pena que ellos tienen, y que les sigas fortaleciendo a través de tu palabra, Señor. Padre, también oramos por la familia, Señor, de la hermana Aurora, que también ha perdido un sobrino, Señor, por la enfermedad del COVID. Ponemos en tus manos a la familia para que tú les fortalezcas siempre, Señor. Te damos las gracias porque creemos que tú eres un Dios bueno, y también oramos por la vida del joven Brian Hernández, Señor, que está también mal. Y te pedimos por todos los que se encuentran en los hospitales, Señor, para que tú les bendigas. Padre, también toma la vida de Vicente, el hermano de la hermana Aurora, Señor. Te rogamos por su vida para que tú también le sigas bendiciendo. Que estas enfermedades puedan fortalecer siempre a la familia, Señor, y que sigan confiando en tu palabra en cada instante. Que el Evangelio pueda estar en sus familias, en sus mentes, y que a través de tu Espíritu Santo ellos puedan ser siempre fortalecidos. Te damos gracias también por la economía que tú permites en cada uno de los gobiernos, en cada uno de los países. Oramos para que tú fortalezcas, Señor, a los gobiernos y que puedan ofrecer buenos trabajos a las familias en todo el mundo, Señor. Te pedimos por la situación que está ocurriendo, Señor, en todo el mundo, de la pandemia, de las crisis que se encuentran, Señor, no solamente de la salud, sino también de otras situaciones que nos afectan como sociedad.
Te pedimos que en tu gracia, en tu misericordia, Señor, esta tierra sea sanada. Escucha la oración de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, y que en tu voluntad tú puedas, Señor, detener estas enfermedades que han acosado fuertemente a todas las familias. Te damos las gracias creyendo, Señor, en tu misericordia, en tu perdón de los pecados y confiando nosotros siempre, Señor, en esta gracia que pones solamente para aquellos que creemos en tu nombre. Oramos, Señor, para que tu venida a este mundo sea en el instante que tú así lo permitas, pero ayuda a tu iglesia, Señor, para que podamos proclamar el Evangelio en todas partes y la gente pueda volverse a ti, puedan conocer al Dios vivo y que siempre tu palabra sea hablada, Señor, en todas partes, pues tú mandaste eso a tu iglesia y el propósito que tiene tu pueblo, Señor, es rendirte culto a ti, agradarte en todo, Señor, y predicar tu palabra. Te damos las gracias en esta tarde, Señor, por tus bondades y tus misericordias, creyendo siempre que tú no escuchas a tu iglesia en las súplicas que ellos levantan. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Continuando con este culto, vamos a entonar el himno 205. Himno 205, Iglesia de Cristo. A continuación vamos a tener el ofertorio para que ustedes en sus hogares vayan apartando sus ofrendas. Posteriormente, los que nos reunimos aquí en la Iglesia Presbiteriana de Coyoacán, las aporten en su momento. Dice el texto para la consagración de ofrendas: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios
Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 12. Vamos a orar por nuestras ofrendas. Padre bendito, una vez más, delante de tu presencia te damos gracias, Señor. Tú sabes que en esta época de disminución de la economía, de disminución de trabajo, Señor, aún así, tú estás al pendiente de tu pueblo, Señor. Sabemos que tenemos un Padre que dice: no te afanes por qué has de comer, qué has de vestir, porque tú sabes que de todo eso tenemos necesidad, Padre Celestial. Y queremos darte de lo que tú nos das, Señor, porque a tus hijos no los dejas, Señor. Has estado al pendiente de nosotros. Sabemos que hay escasez, sabemos que hay enfermedades, Señor, pero tú nunca nos has abandonado, Señor, y siempre has estado con cada uno de nosotros, Señor. Problemas vamos a tener, Señor, pero permite que ofrendemos, Señor, que diezmemos, Padre Celestial, porque eso te agrada a ti, Señor. Te pedimos que bendiga las ofrendas, los diezmos, multipliques y des sabiduría al administrador, Señor, al consistorio que dirige estos pagos, Señor, para que se hagan conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Continuando con este culto, los avisos siguen siendo prácticamente los mismos. Se encuentra ya abierta la oficina donde se encuentra la secretaria. Ella se encuentra únicamente los días lunes, miércoles y viernes, en un horario de 9 a 14 horas. Pueden ustedes llamar para alguna petición y si gustan venir a dejar sus ofrendas, la encuentran en esa hora. Seguimos estando en semáforo naranja, pero todavía no hay la luz verde para que se abra el templo. Se les comunicará por vía correo o por este medio, pero se va a programar con citas y se va a hacer llamadas para apartar su lugar de las personas que tengan que venir y quieran venir. A continuación vamos a tener la lectura bíblica que está a cargo de nuestro presbítero Jesús Vallarta con el tema ¿Oíste el Evangelio? La base bíblica la encontramos en el libro de San Marcos, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 20. Nos vamos a darle lectura, hermanos. Ya escuchamos el texto base. Está en el Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo número 4. Y vamos a leer esta parábola, que es la parábola del sembrador. Una parábola que conocemos todos, muy bonita. Vamos a dar lectura a la palabra. Marcos capítulo 4, versículo del 1 al 20. La palabra del Señor dice así: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunieron alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: Oíd. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola?
¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos a orar. Padre, oramos para que tú bendigas tu palabra a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo siempre, Señor, nos pueda hablar a través de la Escritura. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a hablar de las parábolas, lo que nos queda de este mes, y es muy importante, ¿verdad?, ver que este tipo de enseñanza de Jesús le daba unos resultados que él deseaba, unos resultados positivos, claro. Esta forma de la enseñanza de Jesús no solamente fue por parábolas, sino de muchas maneras, ¿verdad? Él hizo milagros, hizo prodigios, habló el Evangelio sobre todo, y la gente se convertía al Evangelio. Sin embargo, muchas personas no creían la palabra que Jesús predicaba, no creyeron al Evangelio, ¿verdad? Entonces miramos el Evangelio de Marcos y encontramos este relato, el inicio de las parábolas, porque después de esta parábola, que es la primera, en todos los evangelios, bueno, no en todos, en Juan no cuenta ninguna parábola, pero Marcos, Lucas y Mateo cuentan las parábolas, y la parábola del sembrador es la que encabeza, ¿verdad?, esa serie de parábolas, de todas las parábolas. Por eso es importante esa parábola. En el versículo 13, Jesús, del texto que estamos leyendo, Jesús les dice a los discípulos, ¿cómo es que no entienden esta parábola? Deben de entender esta parábola, porque si no la entienden, entonces no van a entender las que siguen, las próximas. Es muy obvio, ¿verdad? La parábola del sembrador, como todas las parábolas, lo que hablan, la esencia de todas ellas es la predicación del Evangelio y la aceptación de tal o el rechazo, ¿verdad? Por eso es que el Señor les dice a sus discípulos, es necesario que ustedes sepan esa parábola, que la entiendan perfectamente bien para la aplicación de sus vidas. Así que el Señor Jesús está predicando la palabra, está en su ministerio, ya tiene algún tiempo. Si miramos unos versículos anteriores a el texto que estamos leyendo, encontramos a Jesús predicando el Evangelio, estando cerca de una laguna, y se sube a una barca el Señor, ¿verdad? Porque hay mucha gente y Él se sube a la barca y se sienta para predicar lo que Él a continuación les va a decir. Así que el Señor está interesado, ¿verdad?, en que la multitud, en que todas las personas, toda la gente, no solamente sus seguidores, sino toda la gente, escuchen la enseñanza que Él les va a dar. Entre esta multitud que está con Jesús, están todos sus discípulos. Entre la multitud se encuentran gente que tienen algo afín con el Señor Jesucristo. Siguen a Jesús, son sus discípulos, y ellos quieren, ¿verdad?, conocer la palabra, quieren entender el Evangelio y quieren practicarlo definitivamente. Ya dijimos que Jesús se sienta en la barca, y es una forma de enseñanza. Cuando los judíos maestros enseñaban sentados, era un símbolo de que tenían autoridad, y eso es lo que muchos de los seguidores de Jesús, aún sus opositores, argumentaban. Este hombre, Jesús, habla como alguien que tiene autoridad, y es importante esta palabra, ¿verdad? Autoridad está denotando poder, de control sobre toda la situación. Bueno, Jesús era un maestro por excelencia.
Él enseñaba de una forma práctica, de una forma sencilla, lo que él quería que la gente escuchara. Así que el Señor está enseñando doctrina, teología, a través de las parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola podríamos decirlo, buscar un sinónimo, ¿verdad? Y es algo paralelo. Una parábola es algo paralelo, es una comparación, es una ilustración, puede ser una analogía o una figura, ¿verdad? Etcétera. También una definición, dice un escritor, un teólogo, que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Eso lo dijo un hombre hace muchísimos años. Esto no es nuevo, ¿verdad? Y es verdad, ¿verdad? Porque las personas, los maestros, enseñaban de esta forma, poniendo ilustraciones de la vida común, pero siempre tenían un buen mensaje, ¿verdad? El uso de las parábolas era muy común entre los hebreos. Los hebreos usaban las parábolas, principalmente los del Sanedrín, los maestros de la ley, el Sanedrín, los fariseos, los escribas. Ellos usaban las parábolas siempre para ilustrar la ley mosaica. Generalmente para eso los rabinos la usaban, para ilustrar las enseñanzas de la ley de Moisés. Pero Jesús emplea las parábolas de una forma muy distinta. Jesús no solamente compara una cosa con otra, sino la forma que Jesús usa las parábolas, las usa en un sentido más agudo, ¿verdad? Lo que quiere Jesús es no solamente comparar algo, sino que la mente del ser humano, la mente del hombre que va a estar escuchando, del hombre y la mujer que escuchen la parábola, lo que desea el Señor Jesús es que piense, ¿verdad? Que reaccione al mensaje que está enviando y este mensaje le haga recapacitar. Jesús enseñaba de una forma muy singular. Pareciera que Jesús enseñaba igual que los fariseos, pero no. La forma como Jesús enseñaba las parábolas era completamente distinto, ¿verdad? El Señor Jesús emplea entonces las parábolas con un propósito penetrante. Lo que desea el Señor, su propósito es que penetre en la mente de los que están escuchando. Así que las historias sencillas contadas por el Señor Jesucristo, hablando acerca de un hombre que sale a sembrar, son historias muy sencillas que todas las personas pueden entender exactamente, saben quién es un sembrador, qué ocurre con lo que siembra, ¿verdad? Entonces, esas historias sencillas, contadas por el Señor Jesús, quedarían completamente registradas en la mente de los oidores y tendrían una reacción. Más aún, las parábolas sondeaban el corazón, pidiendo una aplicación más profunda a la mente. En ese sentido, el Señor Jesucristo usaba las parábolas. Las parábolas entonces eran armas morales para sorprender y despertar la conciencia del que estaba escuchando. Y vaya que logró su propósito el Señor Jesucristo. Lo logró. Entonces, la forma de cómo Jesús está enseñando es porque el pueblo lo necesitaba de esta forma, ¿verdad? Ahorita lo vamos a explicar de una forma más amplia y muy entendida y sencilla, ¿verdad? Que ese es el propósito. En los versículos del 1 al 9, ya lo leímos, usted los puede ir así leyendo. En los versículos del 1 al 9, Jesús comenzó llamando, ¿verdad?, cuidadosamente la atención de sus oyentes. Veamos cómo es que él empieza la narrativa de la parábola. Dice en el versículo número 3, oíd, oigan, escuchen. Y es interesante este verbo, oír, escuchar. Para los hebreos el verbo oír no iba solo, sino siempre iba acompañado de otro verbo, que es el verbo obedecer. Y el título del mensaje precisamente se llama así,
¿oíste el Evangelio? Y si juntamos con lo que estamos diciendo, ¿oíste y obedeciste el Evangelio? Jesús quería que la gente escuchara el Evangelio y sobre todo que respondiera a él, que obedeciera a el Evangelio. No únicamente encontramos esta orden de oír en el versículo 3, que es donde empieza la parábola. La encontramos también en el versículo 9, donde termina la parábola. Es decir, el verbo oír lo encontramos al inicio y al final de la parábola. Dice el versículo número 9, de ahí mismo. Dice, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahí termina la parábola, ¿verdad? En el versículo 9. Ya en el 10 en adelante les va a explicar la parábola. Entonces, hermanos, esa es muy interesante, ¿verdad? Cómo es que Jesús amonesta al pueblo, les dice escuchen, oigan, y va junto con una petición. La petición ya la leímos, está en el versículo número 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Es una responsabilidad entonces que tiene aquella persona que escucha el Evangelio del Señor. Obedecerlo. No todos lo obedecen. Y esto precisamente es de lo que trata la parábola. Cómo es que unas personas sí obedecen el Evangelio y otras no. Entonces, hermanos, lo que estamos comentando parece recalcar, ¿verdad?, la necesidad de oír cuidadosamente el Evangelio y obedecer. Esta parábola, hermanos, del sembrador está a la cabeza, ya lo dijimos, está a la cabeza de una serie de parábolas en los evangelios sinópticos. Esta parábola tiene que ver con la recepción de las enseñanzas de Jesús, el sembrador divino que salió a sembrar. Él es el sembrador divino. Pero surge una pregunta, que ya la mencionamos. Surge una pregunta sobre la parábola. ¿Por qué la predicación del Evangelio no produce idéntico resultado en todos los oyentes? La respuesta es que el Señor usa el llamamiento interno del Espíritu Santo y también un llamamiento externo. ¿Por qué las personas responden al Evangelio del Señor? Porque el Espíritu Santo obra en sus vidas definitivamente. ¿Hay en el ser humano una parte buena en sí que pueda responder por sí mismo al Evangelio? No, porque está muerto espiritualmente. Tiene que obrar el Espíritu Santo. El Señor Jesús deseaba, ¿verdad? Él cuando viene al mundo se encarna un hombre, muere en la cruz por todos los hombres. Sí, la sangre de Jesús es suficientemente poderosa para salvar a toda la humanidad, y si existieran otros mundos también a ellos los salvaría. Pero el Señor Jesús muere por aquellas personas que creen en el Evangelio. Lo dice en muchas partes de la Escritura. Dios como Padre bueno hace que su sol salga, ¿verdad?, sobre buenos y malos. Y también manda su lluvia sobre justos e injustos, de acuerdo a Mateo capítulo 5, versículo 45. De igual manera, el Señor siembra la simiente en toda clase de terrenos. El sembrador divino, que es Jesús, siembra la semilla o siembra la simiente, que es lo mismo, en todos los terrenos. En todos los terrenos. Los del junto al camino, versículo 4, los que se encuentran en pedregales, versículo 5, los que están entre espinos, versículo 7, pero también la siembra en la buena tierra, versículo 8. Así que, hermanos, el corazón duro, el corazón superficial, el corazón presionado por los problemas y el corazón bueno, todos están presentes cuando se predica la palabra de Dios. No hay excusa. A todos se les ha predicado la palabra del Señor. Bueno, no a todos, ¿verdad? Hay muchos lugares, tierras en donde el Evangelio no ha sido aún traducido. No hay traducción de la Biblia a los idiomas que se encuentran en lugares muy remotos de las ciudades, ¿verdad?, de la civilización. Pero el Evangelio se ha predicado por todas partes, hermanos. Así que cada uno de estos corazones que han oído la palabra tienen un deber.
Y el deber lo encontramos en el versículo 9, ya lo dijimos. El que tiene oídos para oír, oiga. Ese es el deber de las personas que escuchan el Evangelio. Entonces, vemos en estos 9 versículos cómo es que el Señor Jesucristo quiere precisamente hacer notar que hay diferentes grupos de personas, unos que escuchan el Evangelio, pero a través de los problemas se eliminan, los problemas son tan fuertes, tan grandes, que ahogan la fe que tienen y se vuelven al mundo, dejan de creer en la palabra. Es decir, lo que Jesús está haciendo con este grupo de personas, les está anunciando, ¿verdad? Que Él como profeta, que Él como Señor, que Él como Dios, que fue y que siempre lo será, desea que el mundo encuentre la salvación a través solamente de la cruz, del Calvario. Hasta los primeros 9 versículos podemos entenderlo, la parábola es sencilla, realmente sencilla, ¿verdad? Es muy sencilla. Pero los discípulos entonces, cuando ya se encuentran a solas con el Señor, en los versículos del 10 al 20, el Señor Jesús les da la explicación. Dice el versículo 10, cuando estuvo solo el Señor Jesús, los que estaban cerca de Él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. ¿Por qué le preguntaron sobre la parábola? Si estamos diciendo que fue sencillo. Los discípulos entonces están con Jesús, preguntan el significado de la parábola, y la misma pregunta de los discípulos, la misma pregunta ilustra el propósito y la eficacia de las parábolas. ¿Cuál es este propósito y la eficacia? Hacer que la gente piense con el fin de que el mensaje pueda penetrar profundamente en sus oídos. Lucas dice en el capítulo 9, versículo 44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Son palabras de Jesús. Así que lo que dice Jesús, ¿verdad? O lo que él nota en el versículo 10 es que lo que él lanzó, la parábola que él está lanzando, tiene el efecto. Hacer pensar a las gentes. Y sus discípulos ya pensaron, los discípulos, no todos, pero los discípulos ya pensaron y están intrigosos en saber en qué significa la parábola. Tuvo el efecto, ¿verdad? De hecho, la etimología de la palabra parábola es importante, ¿verdad? Son dos palabras, para, que significa junto a, de ahí la palabra, muchas palabras. Paramédico, por ejemplo, es alguien que trabaja junto a un médico, no es médico, las ambulancias no son médicos, pero saben de medicina, pero trabajan junto al médico, es un paramédico. Bueno, esta palabra parábola, lo que significa para, ya dijimos que es lo que está junto, y la palabra bola lo que significa es lanzar. Entonces, una parábola es aquello que se lanza a aquel que está junto. Jesús lanza su mensaje, lanza la parábola a los que están juntos, que son sus discípulos. Ellos entienden la parábola, los hace reaccionar y piensan. Esto es importante porque nos va a dar pie a los siguientes versículos, que son medios oscuros, difíciles como toda la palabra, ¿verdad? Claro. En el versículo 11, antes de que el Señor explique la parábola, Jesús recuerda a sus discípulos que ellos están bendecidos con discernimiento espiritual. Y ese discernimiento espiritual les da la revelación de entender el mensaje de Jesús. Les da la revelación del Espíritu Santo de entender lo que Jesús está lanzando. Pero los que no pertenecían, los que están fuera de Jesús, los que no pertenecen a su círculo, a ellos no se les ha concedido ese privilegio de entender. O sea, está Jesús con toda la multitud, sus discípulos tienen el discernimiento porque el Espíritu Santo les dio el discernimiento, les dio el entendimiento, ellos comprenden la parábola de Jesús, pero a los otros no se les dio discernimiento. ¿Por qué? No lo sabemos. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor, las cosas reveladas son para los hombres. Hay cosas que no sabemos por qué ocurre esto, ¿verdad? Pero eso fue lo que ocurrió.
Eso es lo que ocurre. Entonces, así que en el versículo 11 Jesús les dice a sus discípulos: ustedes son bendecidos porque pueden entender lo que yo estoy hablando, pero ellos no. A ellos por parábolas. Y el versículo 12, hermanos, el 12, no sé a ustedes, pero a mí, y creo que a mucha gente, nos ha dejado sorprendidos, ¿verdad? Porque el versículo 12 pareciera que Marcos quiere decir que el propósito de las parábolas eran para obstruir el entendimiento e impedir la conversión de las personas. Vamos a leer el versículo 12. Dice el versículo 12, bueno, desde el 11: y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Versículo 12: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Qué versículo tan más fuerte, tan más fuerte. Es un versículo muy fuerte y sobre todo para aquellos, ¿verdad?, que les gusta hablar en las predicaciones o pensar en sus estudios que solamente Dios es amor y que Dios no es justicia. Claro que también es justicia. Dios es ira santa, claro que sí. Y entonces uno no entiende por qué Jesús está diciendo esas palabras. Hablen el evangelio, pero que no escuchen. O sea, que escuchando no entiendan, que vean, no comprendan qué es lo que están viendo. Es un texto muy difícil. Entonces hay personas que dicen: Marcos se equivocó. Es un versículo que no tiene lugar y que Marcos por algún error lo introdujo, no tiene nada que ver, etcétera. Pero sí tiene mucho que ver. Marcos no se equivocó. No se equivocó. La idea que él pone en el texto tiene mucho que ver. Y el fundamento de esta idea de Marcos lo encontramos, ¿verdad? Ya lo leímos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, ya lo leyó precisamente nuestro hermano Isaías. En el capítulo 6, vamos a verlo. Regresa ya a Isaías capítulo 6, hermano. Un poquito. Isaías capítulo 6, ya lo leímos, ¿verdad? Y ¿qué es la historia? Es una visión que tiene el profeta Isaías. Entra al templo para ser consolado. El rey que estaba en su tiempo había muerto, un rey muy bueno, un rey excelente. Y también Isaías, como un profeta bueno, como un buen hombre, se duele por la muerte del rey que acaba de fallecer. Y entra al templo, y ya conocemos la historia, ¿verdad? Isaías ve que está la santidad del Señor en el templo. Se encuentra ahí la santidad de Dios. Los quiciales de las puertas comienzan a temblar, a moverse, y los serafines bajan y le ponen a Isaías carbón en los labios, porque Isaías dice que es un hombre muerto, una expresión muy fuerte para él, ¿verdad? Porque dice que ha visto cara a cara al Señor, la presencia del Señor, y los serafines lo limpian, ¿verdad? Lo purifican para que él no tenga problemas. Y algo, Isaías entonces está muy interesado, ¿verdad?, en lo que Dios le quiere revelar. Versículo 8 del capítulo 6 de Isaías: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y hasta aquí uno puede decir: Isaías va a tener un éxito, ¿verdad?, en su ministerio, porque el Señor mismo le está hablando, está teniendo un contacto directo con el Señor. Isaías va a predicar y va a llenar estadios en donde la gente se va a convertir, y va a haber miles de conversiones, ¿no?, como las conversiones supuestamente que habían con Billy Graham, ¿no?, que él dijo en una ocasión: si el 5% de los oyentes que vienen a mis conferencias, a mis predicaciones, a mis cruzadas de evangelismo, si el 5% se convirtiera, yo estaría muy gustoso. Yo sé que no. Isaías no tuvo el efecto que quizá muchos pensamos, ¿verdad? Versículo 9: y dijo, palabras del Señor a Isaías, y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, oigan y no entiendan, vean, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, no oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Qué terrible. Son las mismas palabras que usa el Señor Jesucristo.
Son exactamente las mismas palabras que encontramos, hermanos, en el Evangelio, en la parábola del sembrador. ¿Por qué ocurre esto? ¿Quiere el Señor realmente que las personas vengan a las iglesias o escuchen con sus oídos, pero no entiendan nada y se vayan frustradas? ¿Está diciendo eso la palabra del Señor? Hay aquí dos ideas importantes. Una idea importante ¿está hablando Jesús acerca del juicio? Claro que sí, en la parábola de Marcos. Jesús habla del juicio, sí, habla del juicio, ¿verdad? Isaías habla del juicio, sí, porque ¿qué pasó con Isaías? La gente era tremenda, la gente no hacía caso al Señor, no obedecía la ley del Señor, y entonces, ¿cuál es el pago al pecado? La muerte. La muerte. Pero también hay algo muy interesante, hermanos. Ya vimos que el fundamento de las palabras de Jesús las encontramos en el profeta Isaías, donde se le da la comisión al profeta en un lenguaje irónico, ¿verdad? Es un lenguaje irónico completamente. También cuando Jesús habla, a veces lo hace con un poco de ironía. ¿Cuál, por ejemplo? Un ejemplo, el Señor les dice, como muestra de los fariseos, es más fácil que pase por el hoyito de una aguja un camello que esos ricos, presuntuosos y pecadores. Esa es ironía, ¿verdad? Entonces, Jesús a veces hablaba con un poco de ironía, otro poco con desesperación, cuando hace la limpieza del templo, ¿verdad? Y otros ejemplos más. Pero sobre todo, el Señor Jesús siempre hablaba con amor. Isaías, hermanos, el profeta Isaías, quien dijo, heme aquí, envíame a mí. Y Jesús, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ellos dos y más gentes, usted también, trabajaron arduamente para que los hombres vieran el Evangelio. El lenguaje del versículo 12, ya lo estamos diciendo, el lenguaje es irónico. Primero, Jesús había empleado un acercamiento directo a las personas, a toda la multitud, les habló y todos entendían. Pero cuando sus palabras fueron rechazadas, se volvió el Señor a la forma indirecta de las parábolas, con la esperanza de que la curiosidad los condujera a una reflexión más profunda, más intensa, y finalmente a la aceptación del Evangelio. Hermanos, esto es amor de Jesús. Es amor. Podemos quizá notar palabras fuertes en el versículo 12, en el versículo 9 del capítulo 6 de Isaías, pero finalmente son palabras de amor de Jesús, de Dios. Él busca todos los medios posibles para que usted y yo creamos el Evangelio. Es amor. Amor. Es un amor, hermanos, que solamente se encuentra en el corazón de Dios, en el corazón de Jesús. Versículo 13 de Marcos, estamos en Marcos, dice el versículo 13, y les dijo, ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas que voy a hablar después? El Señor seguramente le estaba diciendo esto. Entonces, hermanos, la comprensión de esta parábola, de la parábola del sembrador, la comprensión es crucial, es importante. Los que no sabían esta parábola difícilmente entenderán las demás parábolas, porque el tema de esta parábola que estamos hablando es central en las demás. Es decir, todas las parábolas, todo el mensaje de Jesús habla de la esencia del Evangelio. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? Producir fe a través de la palabra predicada. Y si miramos las parábolas, todas hablan, la perla de gran precio, las vírgenes, todos buscan, todas están enfocadas en la predicación del Evangelio, porque el Evangelio es lo que salva al pecador. Nada más.
No hay otra cosa que salve al pecador, sino únicamente el mismo evangelio, la misma palabra del Señor es lo que trae sanidad a un alma enferma como la nuestra, a un alma pecadora. Así que, hermanos, la clave para la comprensión de todas las parábolas es el evangelio hablado, la comprensión del evangelio. Versículo 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra, dice, ¿verdad? Está explicando ya la parábola al Señor. Es decir, la simiente o la semilla es la palabra, y si Jesús tenía confianza en la vitalidad de la semilla, nosotros también debemos tener la misma confianza. Es decir, la cosecha es segura, porque Dios es amor, hermano, no son sus palabras. Cuando predicamos el evangelio allá con los vecinos, en el camión, en la iglesia, a los inconversos, en los hospitales, hermano, es la palabra de Jesús, es la palabra del Espíritu Santo, no es su palabra la que convence. Y esto es amor por parte del Señor Jesucristo. En el versículo 15 encontramos a aquellas personas que tienen el corazón endurecido, y este corazón endurecido no permite que entre la semilla, ¿verdad? Dice el versículo 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Entonces el corazón endurecido no permite que entre la semilla. Viene el enemigo, quita la palabra que se siembra en sus corazones. Versículo 17, son seguidores de Cristo, ¿verdad? De corta duración, dice el versículo 17, pero aquellos no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y versículo 18 y 19 nos habla, ¿verdad?, que es alarmante, es muy alarmante que existan fuerzas externas a nosotros capaces de ahogar la palabra del Señor, y que llegue a tal grado de que la palabra no tenga fruto. Dice el versículo 18 y 19, estos son los que fueron sembrados entre espinos y los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Todos los problemas que llegan a la vida que tenemos, hermanos, y nos ahogan y no permite que tenga fruto la palabra del Señor. Pero el versículo 20 es confortante, ¿verdad? Dice el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Estos son los que dan el fruto. Y regresamos para terminar al profeta Isaías. Y después de que el Señor le habla a Isaías y le dice que salga a predicar, pero en parábolas, ya lo entendemos así, dice el versículo número 10, el 11, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Es decir, ¿hasta cuándo voy a predicar de esta forma en parábola? ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió el Señor, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Versículo 13. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Aquellos que escuchan la parábola, aquellos que escuchan el evangelio, no solamente las parábolas, todo el evangelio, y aquellos que en su corazón no está endurecido, porque el Señor ha producido ese milagro en cada uno de nosotros, la vida nueva. Es decir, hay un remanente que escucha la palabra del Señor, que entiende la palabra del Señor y que la obedece. Recordemos que los verbos oír y el verbo obedecer van juntos. El mensaje fue así, simplemente llamado ¿oíste el evangelio? Vamos a hacer una oración, hermanos, pidiéndole al Señor que sea Él quien nos fortalezca en nuestras vidas y que sobre todo el evangelio sea predicado en todas partes. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos. Gracias porque tú permites que tu palabra sea predicada, sea hablada en todas partes. Permite que nosotros, Señor, podamos oír y obedecer a tus mandatos. Esto nos trae vida a nosotros.
una vida diferente, nos trae paz a nuestras almas que tanto necesitamos. Oramos para aquellas personas, Señor, que no han escuchado el Evangelio o que al escucharlo, Señor, no lo entienden, o que ven milagros portentosos en la vida de las personas, cómo son transformadas y no comprenden esos milagros. Oramos para que tu amor, el amor que solamente tú tienes, siga siempre, Señor, derramándose en las mentes de las personas. Permite que las gentes puedan causarle curiosidad tu palabra, Señor. Que vayan a ella quizás, Señor, por comprobar algunas cosas y que finalmente tu Espíritu Santo les hable a su vida y puedan ser transformados y te puedan adorar solamente a ti. Te damos las gracias porque ese tronco, ese remanente, el tronco que florece, el remanente fiel es tu iglesia, que a través de todos los siglos siempre te ha adorado y que en este tiempo nos has dado la oportunidad a nosotros de estar en este templo también para adorar tu santo nombre en nuestras casas y nuestras vidas personales. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo estén hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Para terminar este culto vamos a entonar la doxología 450. Dios te bendiga.